Antonio Castaños Monreal es psicólogo general sanitario, director del Centro de Vida Libre, Asociación Alicantina de Afectados por la Ludopatía y otras adicciones. Ha sido profesor de la Universidad de Miguel Hernández, coautor de diferentes estudios e investigaciones sobre la adicción del juego y las apuestas, y además ha diseñado protocolos preventivos de asistencia terapéutica a el juego. Evidentemente, don Antonio Castaño es un experto y nos va a hablar de las características diferenciales del trastorno del juego con respecto a las adicciones con sustancia. Tiene la palabra don Antonio Castaño. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes ya, buenos días todavía. Buenos días todavía. En primer lugar, agradecer a Patín esta oportunidad, así como a Carolina y a Vicent haber estado muy atentos en la preparación de este evento y a usted, don Francisco, por su colaboración en la presentación y durante también el transcurso. Quiero destacar también en este caso, como ya se ha hecho, la figura de don Francisco López, presidente de la Fundación, incansable, infatigable luchador en relación con este tema y con todo cuanto tiene que ver con las adicciones. Bien, efectivamente vamos a conectar el PowerPoint. No es del todo necesario, pero bueno, siempre puede ayudar un poquito quizá a entender lo que pretendemos. Bien, a ver, lo abrimos adecuadamente. Bien, ahí lo tenemos. Desde mi punto de vista, la COVID-19, durante su transcurso, ha tenido, desde luego, situaciones dramáticas, muy lamentables, pero todo no ha sido malo, porque durante el mes de junio, y por primera vez, hemos podido encontrar opciones que mejoran la balanza existente, también observable durante esta pandemia de la COVID, entre lo económico y la salud. Esa balanza que se está mostrando desde la escenificación de los poderes públicos se está mostrando difícil de alcanzar un punto intermedio, un fiel intermedio. Consideramos en este sentido que afortunadamente en ese binomio salud-economía el Real Decreto, proyecto todavía muy esperado de comunicaciones comerciales a nivel nacional, promulgado por Garzón, es una oportunidad desde su publicación al acceso de rectificaciones y modificaciones públicas en el mes de junio, es decir, durante la pandemia. También durante la pandemia aparece la Ley 1 del juego de la Comunidad Valenciana, que consideramos un avance extraordinario en este tema. Creemos que ambas legislaciones hay que apoyarlas decididamente, aunque no son el final, son un buen comienzo para seguir caminando en la buena dirección. En ese sentido, nos parece también que tratan tres ejes que ya han sido comentados en cierta medida. Por una parte, la protección de la población vulnerable. Y aquí yo quisiera hacer un inciso. ¿Cuál es la población vulnerable? Porque desde mi punto de vista, desde mi experiencia, la población vulnerable somos todos. Otra cosa es que haya una población especialmente vulnerable. Menores, mujeres, autoexcluidos, incapacitados, que efectivamente lo son. Pero hay una población vulnerable que somos la totalidad de los ciudadanos. La publicidad es otro de los ejes fundamental, importantísima, y la responsabilidad social corporativa atribuida a las empresas de juego, que va a permitir, yo tengo ciertos reparos en ese sentido, pues la prevención, la detección precoz y la asistencia de las personas afectadas, abierta a la colaboración de nuestras organizaciones, lo cual me parece también un avance importante. Bien, yo creo que el tercer sector ha estado desde siempre ahí, el tercer sector en adicciones,
las organizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones no gubernamentales. Hemos estado ahí desde el comienzo, seguimos estando ahí donde la administración no puede llegar por razones económicas, políticas, etcétera, y creo que tenemos que seguir reivindicando ese lugar. Ese lugar en el que está en este momento el centro de día de patín, en el juego patológico, tanto en Castellón como en Valencia, y también nuestro centro de día, el de vida libre, en Alicante, los dos únicos centros acreditados como tales en nuestra comunidad. Creo que debemos seguir ahí y creo que, como muy bien aportaba en la Ley 1 de la Comunidad Valenciana, estamos hablando de un trastorno específico que requiere una atención especializada. Y con eso entramos en la materia que había propuesto en esta jornada. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es inexcusable la formación y la actualización de los profesionales que, con el bagaje de las drogodependencias, tienen una formación adecuada, pero no suficiente en la medida que estamos hablando en atender este trastorno, que requiere, como he dicho antes, un nivel de especialización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están los rasgos diferenciales? ¿Dónde están las variables diferenciables entre ambos? Yo creo que leyendo o releyendo el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, donde por fin aparece el trastorno por juego como adicción, aunque hace 30 y tantos años que venimos reivindicándolo, por fin aparece. Y viendo los criterios diagnósticos podemos ver efectivamente cómo hay una diferencia notable, aunque haya aspectos en común suficientes para seguir considerando la adicción, pero hay elementos sustanciales que se pueden diferenciar perfectamente de las adicciones con sustancia y que deben diferenciarse. La Organización Mundial de la Salud, en el CIE 10, ya reconoce el trastorno como adicción, y en el CIE 11 aporta datos que van en esa misma dirección. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, las repercusiones que tiene el trastorno por juego, tanto en su inicio como en su desarrollo, son fundamentales. Entre otras, la edad de inicio de las personas en el juego de apuesta. Tanto desde los estudios realizados y publicados en la Dirección General de Ordenación del Juego, con Belviche, como con Labrador, como desde nuestra propia experiencia en los centros asistenciales, sabemos que un 30% de las personas, prácticamente un tercio de las personas atendidas en estos dispositivos, comenzaron a jugar siendo menores. De manera que cada vez vemos con mayor frecuencia que el colectivo de las personas afectadas se sitúa en edades jóvenes. Así como antes la media estaba entre 40 y 50 años, ahora en este momento, en nuestro centro y en la mayoría de ellos, nos encontramos entre los menores entre 16 y 30 años. Bien, ¿cuáles son las motivaciones, atendiendo a la cognitiva, de los jugadores actuales y sobre todo de los menores, a los que hemos podido aproximarnos en un estudio realizado durante los años 2016 y 2017 por la Universidad Miguel Hernández, coordinados por el profesor Daniel Lloret, y en el que tuve el honor y la suerte de poder participar? Bien, desde ahí pudimos acercarnos a las variables que tienen relación con el acceso de los menores, cuáles son sus motivaciones, los que le llevan a jugar, ¿no? En primer lugar, destacaba en todos ellos ganar dinero fácil. Es de alguna manera lo que se está vendiendo a través de la publicidad desde hace años y es lo que ha suscitado esa expectativa que ha determinado el comportamiento de muchos de ellos. En segundo lugar, la diversión, jugar con amigos, que también la vemos en los anuncios de televisión durante mucho tiempo, también lo escuchamos en mensajes publicitarios. En cuarto lugar, y este es muy curioso, el escape, la evasión. Encontramos que cuanto más jugaban, más tendían a esa situación de evadirse a través del juego. Y suponemos que se cierra un círculo. Cuanto más jugaban, más problemas tenían con las apuestas y más necesidad tenían de escaparse a través del juego de esa situación agobiante o angustiosa que estaban viviendo. Con lo cual,
se cerraba el círculo. Pero esto es una suposición y una conclusión mía no objetivada. Por lo tanto, como siempre, se requerirán más estudios en ese sentido. ¿Cuál es la percepción que tienen? Pues en primer lugar la normalidad. Es decir, los menores consideran que las apuestas forman parte de las actividades normales, puesto que la sociedad las ha normalizado. Luego, por otra parte, los amigos, la presión del grupo, siempre presente en casi todas las conductas y en casi todas las adicciones, y la moda. Algunos de ellos contestaban directamente, mira, esto es una moda. En este momento todos estamos un poco ahí porque consideramos que forma parte de nuestra vida cotidiana normalizada en el ocio que llevamos a cabo, en los momentos de ocio que llevamos a cabo. El entorno sociofamiliar también se vio muy comprometido en esta situación, de manera que los que más jugaban eran los que menos atención recibían en cuanto a información o simplemente hablar del tema en ese entorno familiar. La publicidad, ya la hemos comentado, es algo que se ha evidenciado durante años y que con la aparición del decreto y de la norma de la Comunidad Valenciana va a verse restringida, afortunadamente. Ya no vamos a ver, esperamos, a famosos, a líderes juveniles preconizando las virtudes del juego de apuesta. Ya tampoco parece que vamos a tener publicidad en horarios de protección infantil. Ya parece que tampoco va a existir esa promoción a través del deporte de la publicidad, porque si bien en el decreto nacional, en el proyecto de febrero, se mantenía un poco se mantenía absolutamente la posibilidad de hacer publicidad durante las competiciones deportivas, lo cual nos parecía escandaloso, porque sabemos que la emoción de ver un partido de fútbol junto con la emoción de participar en la apuesta podía incrementar enormemente el potencial adictivo y, afortunadamente, en la de junio desaparece esa posibilidad, de manera que las competiciones deportivas no irán sumadas a la provocación de las apuestas. Eso esperamos y eso esperamos que finalmente alcance la publicación del decreto. El acceso es otra variable importantísima y, absolutamente diferenciada de la relación con las adicciones con sustancia, porque estamos a un clic de poder acceder a las apuestas. Ya ni siquiera es necesario bajar al estanco o al bar de enfrente, y desde la habitación los menores podían acceder a esa siempre disponible posibilidad del juego online, que es otro de los aspectos diferenciables. 24 horas al día disponible desde su habitación y con un móvil en la mano y un clic. La inocuidad era otra de las percepciones de los adolescentes, es decir, ellos no veían ningún riesgo en esta situación. Algunos sí sabían, la mayoría sabían que podía producir adicción, pero naturalmente no en ellos a nivel individual. Es decir, esto puede producir adicción, pero no a mí. Esta es otra de las cuestiones que manifestaban, y luego su confusión respecto a la probabilidad efectiva de ganar dinero por este medio. La probabilidad es muy lejana a lo que ellos consideraban, y algunas cogniciones vienen o venían a reforzar esa percepción. Los llamados sesgos cognitivos. En primer lugar, la negación. Es decir, a mí no, a los demás sí, pero a mí no me va a afectar esta adicción. En segundo lugar, multitud de supersticiones que tienen que ver con este comportamiento compulsivo, en el que el jugador se apoyaba para poder, de alguna forma, asegurar su suerte en el juego. La ilusión de control sobre el resultado, presente en los criterios diagnósticos del DSM-5 y, desde luego, inevitable en los menores. Creer que tienen habilidad, que tienen cierta capacidad para conocer cuáles van a ser los resultados posibles, que existe algún sistema para controlar de algún modo directo el azar, algo que choca directamente con las definiciones de ambas cuestiones, pero que está muy extendida entre los jugadores patológicos de cualquier edad, y desde luego se detectaba también en los menores.
La recuperación de las pérdidas, otro de los factores planteados en el DSM-5, que como la anterior, como las anteriores son peculiares del juego patológico, no tienen nada que ver con el tema de las adicciones con sustancia. La valoración del dinero, otro aspecto fundamental y diferenciable. Cuando ya están en recuperación, cuando los atendemos y ya están avanzados en la superación del trastorno, comentan que ha cambiado por completo la valoración del dinero. Mientras jugaban, el dinero era un modo de conseguir y de lograr las emociones que en realidad buscaban mientras lo estaban haciendo. Está muy claro el sustrato neurológico del juego y la inyección de dopamina que produce el estado emocional que provoca. Por lo tanto, al final el dinero era el medio para conseguir ese nivel de excitación, ese nivel de gratificación que el juego les proporcionaba. Bien, con todo esto consideramos que hay que entender la evaluación del juego patológico y por lo tanto su asistencia como algo que requiere diferenciación y especialización, como comentaba al principio. En la asistencia terapéutica nos encontramos también con dificultades que pueden ser comunes a las de las adicciones con sustancia en algunos aspectos, pero que también son diferenciables en este. En primer lugar, la motivación, como también en las adicciones con sustancia, suele ser mayoritariamente extrínseca. Es decir, no es el jugador patológico en el que en un momento de lucidez considera que necesita asistencia y acude en solitario a nuestra asociación, a nuestro centro de día. Normalmente va precedido del contacto telefónico y muchas veces también presencial de los familiares, que son los que inician realmente este recorrido terapéutico. En segundo lugar, la motivación real del jugador no es la de dejar de jugar, no es la de abandonar inicialmente ese comportamiento, sino la de evitar las consecuencias familiares que está teniendo y las consecuencias económicas a veces graves que le va produciendo. Por lo tanto, su motivación es uno de los aspectos fundamentales a trabajar durante el proceso terapéutico, en las primeras etapas, para que esa motivación empiece a ser intrínseca y realmente quiera abandonar esta adicción que le está sometiendo a unas circunstancias de difícil solución si no lo consigue. En segundo lugar, un aspecto fundamental. Se trata de una adicción comportamental. Por lo tanto, se trata de una adicción psicológica. No hay ninguna medicación que haya mostrado eficacia en cuanto a la contención de la compulsión al juego. Sí que es cierto que en algunos de los efectos que conllevan, como son los estados de ánimo depresivos o los estados ansiosos, tiene un papel importante, pero solo de manera tangencial, no de manera directa en cuanto a la desaparición del trastorno. Se trata de una conducta, no tiene nada que ver con ninguna ingestión de ninguna sustancia, aunque cerebralmente se produzcan los mismos efectos. Hay que destacar la trascendencia del apoyo social también en este ámbito, como en las adicciones con sustancia. Esto es común, ¿no? Hemos investigado y hemos podido constatar la trascendencia del apoyo familiar, del apoyo social en la recuperación de los jugadores patológicos, y de ahí que, además de atender al jugador, atendamos frecuentemente a su grupo familiar, a las personas más cercanas, aquellas que le acompañan y que están comprometidas con su recuperación, porque también requieren su propia recuperación. La mayoría de los familiares, está investigado hasta la saciedad, sufren trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, fundamentalmente porque cuando el jugador descansa, dejándoles a ellos el testigo les pesa enormemente y condiciona no solo su economía, que muchas veces se ve situada en niveles de riesgo de exclusión social, sino también la posibilidad de vivir con cierta tranquilidad, siempre interrumpida por la angustia de que vuelva a producirse el juego, de que vuelva a producirse una recaída. Bien, yo creo que
En este sentido, también hay algo diferenciable, y es que el jugador patológico no se considera un drogodependiente porque no lo es. Se considera un adicto a través del trabajo terapéutico, pero no un drogodependiente. Y los familiares tampoco lo observan así. Y de manera que con los prejuicios, y digo prejuicios, que esto conlleva, los familiares no encuentran en los centros de tratamiento de drogodependencias el espacio que desde sus expectativas consideran que necesitan. Y por lo tanto, no solo hay que hacer un tratamiento específico y diferenciado, sino que desde nuestro punto de vista, así como en nuestro caso y el de Patín, consideramos que los centros también deben ser de tratamiento exclusivo del juego patológico, diferenciándolo de los centros que trabajan las drogodependencias. Por otra parte, la cronicidad del trastorno y la normalización del trastorno también son datos comunes a las adicciones con sustancia, si bien la normalización es más cercana porque ha dejado menos huella. Digamos, la parte desadaptativa, la parte que tiene que ver con lo que trabajamos posteriormente en la rehabilitación y no resulta demasiado complicada porque normalmente antes de la aparición del trastorno han sido personas absolutamente normalizadas. Bien, el procedimiento que empleamos, y ya voy terminando porque el tiempo se agota, tiene que ver con, en primer lugar, en la evaluación, valorar si existe comorbilidad con otros trastornos, si efectivamente el trastorno por juego es el trastorno principal, ya que junto a él encontramos frecuentemente también el uso de alguna sustancia, en un 30% de las personas atendidas, el uso de alguna sustancia, no siempre a nivel adictivo, pero sí que podría interrumpir la evolución de la terapia respecto al juego si no se tuviera en cuenta o se pudiera reducir. Bien, el control de estímulos es el primer paso. Una vez aceptado el trastorno, poder eliminar o evitar los estímulos que pueden provocar el impulso, la compulsión al juego. Luego, y siempre desde el principio, trabajar la cognitiva, que antes hemos visto, los sesgos cognitivos que presenta la persona afectada por este trastorno, el aprendizaje de técnicas de autocontrol que van a permitirle dominar esa compulsión que en momentos podría aparecer. A partir de ahí, la exposición gradual con control de estímulos y prevención de respuesta de una manera progresiva a esas situaciones que antes provocaban inevitablemente su actuación en el juego. Y en quinto lugar, la rehabilitación de la que hablaba antes, tratando de reconstruir, de aportar aquellos aspectos que le van a permitir normalizar su vida. Nosotros trabajamos para la recuperación, no para la cronicidad. Entendemos la cronicidad, somos conscientes de que en cualquier momento que el jugador recuperado volviera a considerarse en tal normalidad que le permitiera apostar, habría muchas posibilidades de que se produjera una recaída y por lo tanto trabajamos la recuperación siempre con la aceptación de esa limitación de que el juego de apuestas ya no tendrá lugar en su vida. Este control de estímulos que citaba antes es especialmente problemático en el juego online, porque es muy difícil convencer a un adolescente, a una persona joven, de que durante un tiempo tiene que evitar el acceso al juego y, en cambio, dejarle el acceso a Internet, en cambio, dejarle el acceso al móvil. Es decir, es una situación que requiere una individualización fundamental para valorar qué medidas es posible aplicar en evitación de la continuidad de esa conducta. Y, por supuesto, la prevención de recaídas, que ya comentaba antes, como un objetivo esencial también de nuestra intervención, una vez conseguida la deshabituación y durante el proceso de rehabilitación y reinserción. Nada más por mi parte, agradecer el interés mostrado por los asistentes, que creo que son numerosos,
y quedar a su disposición para la existencia y la respuesta a alguna pregunta posible. Muchas gracias, don Antonio Castaños. Tenemos 3 preguntas y como vamos muy justos de tiempo, ruego mucha concreción en las respuestas. Doña Alicia García Verdú nos pregunta cómo se está aplicando la nueva ley del juego de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que en este momento todavía estamos en la expectativa de su aplicación, pero sí que determina restricciones relacionadas con la publicidad del juego, restricción absoluta en aquellos medios que dependen de la administración valenciana y por lo tanto supone un importantísimo avance. Ya existía ese compromiso por parte de la Generalitat, pero en este momento es fundamental. En segundo lugar, hemos recibido desde el primer momento, incluso antes de la publicación de la ley, hemos recibido una atención privilegiada todas las organizaciones que trabajamos en este ámbito, los 2 centros de día que citaba antes, en la propia aportación que podríamos realizar a la ley. En tercer lugar, hay un periodo de plazo para que todos los centros, todos los salones de juego donde se efectúa esta actividad puedan incorporar un terminal informático que permita identificar la edad de las personas que acceden y también la exclusión, la autoexclusión de los jugadores que pretenden jugar, algo fundamental. Y luego, en la hostelería, también pronto se ubicará un procedimiento de conexión-desconexión en las máquinas tragaperras y deberán desaparecer los terminales de juego online. A nosotros nos parecen esos avances necesarios, no suficientes, porque los jugadores autoprohibidos podrán seguir jugando con las máquinas tragaperras en los bares y en las cafeterías, en la medida que allí no va a haber un terminal informático que el camarero pueda poner en marcha cuando alguien decide que le conecten las máquinas tragaperras, pero sí al menos en cuanto a los menores. La segunda pregunta es de doña María Amparo Campos Fernández y es ¿cuál es la edad en concreto de comienzo en los jóvenes? Bueno, la verdad es que es alarmante. Los resultados que obtuvimos, a los primeros que nos causó preocupación y asombro fue a los que hicimos la investigación. Estaban comenzando a jugar con 13 años. Estaban comenzando a jugar a los juegos de mayor potencial adictivo, con 13 años. Y en la medida que se iba incrementando la edad, se iba incrementando la problemática y el riesgo relacionado con esta actividad. De manera que desde los 13 a los 17 años se trataba de un 1,2%, aquellos que estaban presentando ya problemas, incluso de la posibilidad de diagnóstico de juego patológico entre 13 y 17 años. Y transcurrido un año, cuando se hizo un seguimiento al año posterior de lo que había ocurrido con la población evaluada anteriormente, se vio que ascendía prácticamente casi hasta triplicarse el porcentaje de los que presentaban este tipo de problemas, incluso juego patológico. De manera que con 18 años ya nos encontrábamos con un 2 y pico por ciento de jóvenes, de menores o de adolescentes afectados por el problema. Muchísimas gracias, don Antonio, por su exposición y por la respuesta a las preguntas. No nos caben más, vamos muy justos de tiempo y continuamos con la siguiente ponente.